Buen día, licenciada, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y en esta oportunidad vamos a exponer lo que es la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En nuestro grupo está mi persona, Kimberly Yulisa Maldonado Ajú, Camilo René López Chabac, Sonia Angelina Buch López, Yarcy Rafael Arana Apolinar, Edgar Raimundo Julián López, Andrea Esperanza Álvarez Batz y Cristian Alexander Méndez Agustín. Eh, Vamos a conocer lo que es el objetivo y el alcance de esta norma. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que sus estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El alcance de esta norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se va a informar. Entre las definiciones tenemos que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se está informando y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Hay dos tipos de sucesos que pueden identificarse: aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existan al final del periodo sobre el que se informa, o aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Esos son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Continuando con la norma, hablaremos sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. En el párrafo 8 y 9 establece de que si un evento que ocurre después de la fecha de los estados financieros proporciona evidencia de condiciones que existan en la fecha del cierre de los estados financieros, estos estados financieros deben de ser ajustados, por lo que indica que si un evento ocurrido después de la fecha de los estados financieros revela condiciones que surgieron después de esa fecha y afecta a la entidad, esos eventos deben ser revelados en las notas a los estados financieros, por lo que resume que la posibilidad de ajustes en los estados financieros del evento que se pueda ocurrir debe de proporcionar la evidencia de las condiciones que puedan existir en la fecha en los estados financieros, mientras que se trata sobre la revelación de los eventos que ocurrieron después de la fecha de los estados financieros y afectan a la entidad. Estos requisitos buscan asegurar que los estados financieros sean informativos y reflejen de manera precisa la situación financiera de la entidad, incluso después de la fecha del cierre. Siguiendo con la exposición, compañeros, nos toca los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Bueno, una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Un ejemplo claro puede ser que la reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de utilización de los estados financieros para su publicación. Esto significa que la entidad no ajustará ni actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se está informando. Continuaremos hablando ahora de los dividendos. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos para el patrimonio, después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. En cambio, si estos dividendos se distribuyeran después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe una obligación en ese aspecto. Estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con lo que es lo de la hipótesis de negocio en marcha. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la hipótesis de negocio en marcha implica que al preparar los estados financieros se presume que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar sus activos y pasivos, que podrá cumplir con sus obligaciones a medida que surjan. Este enfoque subyacente es esencial para la presentación de información financiera relevante y confiable.
el deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada o ya no. Algunas características de esto remarcamos que son la presunción de la continuidad, que esto se refiere pues a saber si es viable todavía seguir operando la entidad en un futuro previsible. La segunda sería la valoración de activos y pasivos sobre la base de la continuidad de sus operaciones y la presentación de la información financiera bajo la premisa de un negocio en marcha, lo que significa que la administración debe revelar cualquier incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan plantear dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar operando. Si la administración tiene dudas sustanciales sobre la capacidad o de la entidad para continuar en funcionamiento, o si la entidad tiene la intención de liquidar o cesar sus operaciones, se requiere revelar este hecho en los estados financieros. A continuación veremos la fecha de autorización para la publicación, ya que la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización, ya sean los propietarios o alguna persona que tenga el poder para modificarlas. La actualización de la información revelará sobre las condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Como podemos ver, en algunos casos, una entidad necesita actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo en la que se ha informado. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no requieren ajuste. Nos dice que la entidad deberá revelar los hechos que ocurrieron después del periodo. Hechos que no requieren ajustes. Estos hechos pueden ocurrir por la naturaleza en la cual se dio dicho evento. Es necesario tomar en cuenta cada uno de los hechos que ocurran después del periodo sobre el cual se está informando, debido a que en algunos casos no va a ser necesario realizar algún ajuste. Como también es necesario informar este hecho que se dio después del periodo, ya que no se realizará el ajuste correspondiente, mas sin embargo es necesario que la entidad sepa dicha información por la cual se dio el evento. Continuando la exposición, vamos a hablar sobre los ejemplos de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, de los cuales pues no implican ajustes y por lo general darían lugar a revelar información. Para iniciar pues tenemos la combinación de negocios que sea importante y pues que haya dado lugar y después del periodo sobre el que se informa, la compra de activos que sean significativos, dentro de los cuales podemos hacer mención de la clasificación de los mismos y que sean mantenidos para las ventas o que estén en disposición de otros activos, o bien sea para de activos significativos por partes del gobierno. Y también podemos mencionar la destrucción que se haya dado por algún incendio de alguna planta que sea importante para la producción. Esto después del periodo sobre el que se informa. Tenemos las transacciones que son importantes, las que se hayan realizado o sean potenciales de acuerdo a las acciones ordinarias después del periodo que se está informando, y también las variaciones en las tasas impositivas o con relación a las leyes fiscales que han sido aprobadas, dentro del cual pues se tenga que informar o se tengan diferentes tipos de efectos que sean significativos entre los activos, los pasivos, incluyendo los impuestos. También parte de los inicios de los litigios, que estos puedan ser importantes y que hayan surgido de forma exclusiva a través de alguna consecuencia de los eventos que hayan ocurrido después del periodo sobre el que se está